Muy bien, buenas tardes. Voy a decir noches, pero no todavía tardes. Vamos a continuar con nuestro discipulado. Ya vamos a la lección 22, 23. Gaby, ¿cómo estás? Me recuerden que estas últimas sesiones ya son una cuestión más práctica. Doy un fundamento y la cuestión práctica. Hoy vamos a ver el tema de la palabra con la meditación. Y creo que es importante entrar así desde el principio. La semana pasada vimos por qué es importante memorizar la palabra, ¿no? Y vamos a retomar un poquito esa parte. ¿Por qué es importante retener con firmeza la palabra de Dios para poder entrar a la parte de la meditación? Pero vamos a orar antes. No quiero empezar antes sin una oración. Padre bendito, Señor del universo, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias porque eres bueno, eres fiel, y hemos puesto este tiempo en tus manos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu dispuesto, perceptible tu voz, y que podamos recibir en esta hora, Señor, una palabra y una guía práctica que nos permita crecer en ti, conocerte más, y que tengas tú la libertad de trabajar en nuestras vidas. Dice la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Ok, continuando un poquito con la semana pasada, quiero que veamos algunas referencias que hace la Biblia respecto a lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Mira, y vamos a empezar con esto. Vamos a Jeremías 15:16, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu palabra se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que aprender a ver, y a lo mejor es algo muy común que hemos escuchado, pero a lo mejor lo hemos escuchado tanto que no hemos sido conscientes al respecto. Su palabra es el alimento para nuestras vidas. Es un pan vivo. La palabra, cuando tú comes, yo lo voy a ejemplificar así. Tú puedes tener una caja un costal de naranjas en tu casa, y pueden ser las mejores naranjas, y pueden ser las más bonitas, o las más caras, o las más jugosas, pero si no partes la naranja y te lo comes, el nutriente nunca va a llegar a ti. No importa qué tanto conozcas de la palabra, si no permites que te alimente el alma y el espíritu. ¿Y en qué viene alimentarnos? En que pone en nosotros una nueva forma de ver las cosas terrenales. Ya no desde la óptica humana, sino desde la óptica de Dios. Vi un video, ahora que estos días anteriores, martes, miércoles, no sé si les tocó ver, pero por ahí había varios videos en TikTok, sobre todo, del arrebatamiento que iba a ocurrir por la fiesta de las trompetas celebrada en Jerusalén y toda esta parte, ¿no? Que ahí querían como que cuadrarlo. Y alguien, eso fue martes, miércoles, ayer, jueves, compartió una nota, creo que no es una persona cristiana. Alma, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectes. Compartió una nota, creo que no es cristiana o conversa la persona, pero decía, estaban esperando el rapto y tantas noticias y de personas que hasta estaban deshaciendo de sus cosas y dejando indicaciones de qué hacer en su casa y todo eso. Dice, y pareciera que los cristianos o los creyentes lo que menos hacen es conocer a su Dios. Y me dio vergüenza, ¿no? Porque dice, porque si leyeran la Biblia, leerían en Mateo 24 que dice que nadie sabe el tiempo ni la hora, más que el Padre. Dije, wow, qué fuerte, qué fuerte declaración en cuanto a todos aquellos que no conocen o que dicen conocer a Dios y no viven la palabra.
he estado reiterando esto varias semanas, o las últimas semanas, y precisamente con eso respecto al rapto, comentaba lo siguiente: la única manera en que nosotros vamos a sobrevivir el tiempo de tribulación, porque lo del rapto es un concepto que ha sido erróneo durante mucho tiempo, ya habrá momento en que les dé una enseñanza al respecto, terminando ese discipulado, que yo creo que nos faltan dos o tres clases más. Voy a empezar con una nueva serie que va a ser doctrinas fundamentales. La dejamos pendiente en algún momento. Quiero darle otro dinamismo al respecto, pero dentro de las cuestiones escatológicas viene la cuestión del rapto, y la cuestión del rapto bíblicamente no viene, y es algo curioso, porque nos han enseñado durante mucho tiempo que el rapto va a venir y que vamos a ser arrebatados, vamos a dar un tiempo, no vamos a pasar tribulación y después vamos a venir reinantes con el Señor. ¿Y qué creen? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados para recibir al Señor cuando Él venga, y entonces Él se manifieste. Entonces, vamos a pasar por tribulación seguramente. No sé, eso sí, bíblicamente no queda muy claro si va a ser medio periodo de atribución, la atribución completa, pero viene de esto. Quiero retomar esto: la gente no conoce a Dios, y la única forma es que tú y yo permanezcamos firmes durante el periodo de tribulación, que haga el anticristo lo que haga y las circunstancias en el mundo se pongan como se pongan, y toda esa parte es conocer a Dios, estar firmes en su palabra y conocer el carácter de Dios que tenemos que vivir. Y eso viene a través de la palabra. Y si no vemos la palabra de Dios como un alimento vivo para nuestras vidas, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si no nos alimentamos, deja de comer 3 días y ¿qué pasa? Empiezas a sentir dolor de cabeza, tu estómago, empieza a ver nublado, empiezas a tener complicaciones en el cuerpo humano. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando tú dejas de alimentarte espiritualmente, tú date cuenta, yo al menos estoy consciente de ello, empiezo a ser presa fácil de tentaciones que antes no tenía, ¿no? Entonces, tengamos cuidado al respecto, alimentémonos con la palabra, y eso nos va a nutrir día tras día. Otra indicación que viene de la palabra de Dios en la Biblia es Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces vamos por la vida y decimos, es que cómo hago, y es que cómo defino, y es que cómo... Y en lugar de buscar la dirección de Dios a través de su palabra, buscas en cualquier otra persona, en cualquier otro consejo, en cualquier otra opción, menos la dirección de Dios. Y hoy, y conociendo a los que estamos conectados, sé que han tenido experiencias en las cuales Dios les ha mostrado la dirección a seguir. Y que cuando a veces nuestra mente dice, no, ¿cómo? El Espíritu nos dice, por acá, haz así, eso es por esto, de esta manera, etcétera. Entonces, si no vemos la palabra de Dios como nuestra lumbrera, estamos en una situación que nos falta conocer a Dios. Pero ocurre lo mismo. No es suficiente con que tengas la lámpara. Por aquí tengo una lamparita, ya la guardé. Es necesario que la prendas. Y el prender la palabra de Dios es escudriñarla, buscarla. Jeremías 23, 29 nos dice que la palabra de Dios es como fuego y martillo. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Imagínense tratando de usar ya sea el fuego o el martillo sin tener conocimiento de cómo manejarlos. Tú dirías, oye, pues ¿quién no sabe manejar un martillo? Hay gente que no sabe manejar un martillo. El fuego, ¿cómo aprendiste a que el fuego se tiene que tratar con cuidado? Seguramente todos alguna vez nos quemamos con el fuego. O sentimos el calor muy cerca, o cuando calentamos las tortillas directas en la hornilla, voltea la tortilla, yo lo hago con la mano, pues a ver, se siente el calorcito, aguantable, pero sientes el calorcito. O quien no agarró un cerillo y hasta que se consumiera, ¿no? O la vela. Sabemos que hoy, en nuestra edad adulta, diríamos,
usar el fuego. Pero recordemos que hubo un momento en que no sabíamos ocupar el fuego. O un martillo, gracias a Dios. Mi papá de niño me enseñó a agarrar un martillo, y si no, pues me hubiera machucado muchas veces. Y así yo tuve que enseñar a mis hijos, ¿no?, a utilizarlo. ¿Cómo vas a utilizar el fuego de Dios, el poder manifestado en nosotros, si no conoces cómo se debe usar? Y eso es a través de la palabra. Y la última imagen o representación que nos da la palabra respecto a la Biblia, respecto a la palabra de Dios, es Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es una espada cortante. Ya en otro estudio vimos cómo el Señor Jesús, cuando fue tentado, respondió con pura palabra. La semana pasada vimos la importancia de memorizar y cómo poder memorizar la palabra. Ahora vamos a ver que necesitamos atesorarla para que ahí surja el tema que yo quiero que llegar, que es la meditación. Cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, mayor será nuestra destreza en la manera de vivirla y manejarla. Juan 8:31-32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto de permanecer es que no te muevas, estate ahí, afírmate ahí, asiéntate ahí, permanece, ¿no?, de una situación de estar conscientemente. Porque no puedes permanecer si no tienes conciencia al respecto. Permaneces siendo consciente de dónde tienes que estar. Cuando un barco va en alta mar y quieren que el barco se detenga en un lugar, ¿qué es lo que hacen? Echan un ancla, se afirma en el fondo del lecho marino y el barco no se mueve. Se avienta conscientemente el ancla. Un colibrí, cuando vuela, mueve sus alas. Sabemos que es el ave que la mueve más rápidamente sus alas, pero conscientemente se detiene en un punto. ¿Para qué? Para tomar alimento, para ver algo. Si tú has puesto de estos bebederos para pájaros y te ha tocado ver un colibrí, conscientemente él toma una decisión de detenerse y ahí permanece flotando en ese momento para alimentarse o tomar agua. Así tiene que ser nuestra manera de atesorar la palabra de Dios, permanecer conscientemente para poder vivir y manifestarla a través de nuestra vida. Entre más conozcamos la palabra, más diestros somos en cómo utilizarla. Y creo que todos en los últimos meses o en el último año nos ha tocado experimentar esto más de cerca. Vivir la palabra no como un conocimiento, es decir, no por tener una caja de naranjas, sino realmente partir una naranja y disfrutar el sabor y ser nutridos. Ok, ¿qué nos revela la palabra del Señor? Para que el Señor se mantenga en el centro de nuestras vidas, necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. No puedes decirte que eres un creyente, un seguidor del Señor, si su palabra no está en ti, si no se manifiesta en ti. Por eso también reiteramos mucho en estos últimos días: no es suficiente con ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. No, nosotros no somos una biblioteca, que más bien sea una bodega de libros, de conocimiento. ¿De qué te sirve tener una biblioteca si nunca entras a leer un libro y lo aplicas? Entonces necesitamos volvernos en hacedores. Y hay algunos pasos muy, muy sencillos, pero que ocurren con esto. Miren, lo primero para vivir la palabra es oírla.
Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos decir que escuchamos a Dios, pero y lo vimos la semana pasada, qué tipo de oidores somos de la palabra. Y tenemos que ser los de buena tierra, los que estamos atentos y estamos conscientes. Podemos escuchar la palabra y que nos entre por un lado y nos entre por otro. No, necesitamos hacer uso de la conciencia y escuchar palabra. Tenemos que oírla. No podemos suponer. Tenemos que escucharla. Tú puedes leer la Biblia, pero no escuchar la palabra de Dios. Lo vas a decir como sí. Tú puedes leer la Biblia, pero no escuchar la voz de Dios. Y eso sería como una pérdida de tiempo. Tenemos que poner la intención en nuestro corazón de leer la palabra y escuchar lo que nos quiere decir. Ahora, sigue una segunda. Tenemos que pensar acerca de la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, la que vamos a leer, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es que cuando la palabra de Dios entra en nosotros, va a chocar o va a confrontarse con nuestros pensamientos. Y en esta lucha de pensamientos tiene que permanecer la palabra. La palabra de Dios te va a decir, eso no es correcto. Hemos hablado mucho, les he reiterado mucho, tenemos que cambiar nuestra forma de manifestarnos. No puedes tú tratar de sacar ventaja de todas las cosas, abusando de lo demás, cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo, o ama a tu enemigo. Y amar al enemigo es, ¿por qué? Porque la palabra de Dios te dice, ama a tu enemigo, y tu mente se confronta y dice, ¿por qué? Y la palabra de Dios dice, a ver, ¿por qué no quieres amar a tu enemigo? ¿No? Y entonces la palabra te hace darte cuenta que dices, es que me cae mal, es que me hizo, es que tengo tal resentimiento, o a veces llegas a punto, ni siquiera sé por qué me cae mal, pero me cae mal, y esa confrontación de la palabra te descubre la intención del corazón y a veces volteas y dices, lo estoy odiando a alguien sin tener que odiarlo, ¿no? O detesto a alguien, ni siquiera me cae mal. O me doy cuenta que lo que me hizo, pues la verdad es que yo estoy haciendo berrinche, o no, a lo mejor no fue tan grave. O a lo mejor sí fue grave el asunto, pero la palabra de Dios te dice, ámalo. Y entonces en tu cabeza es así de, ¡ay! Pero termina la palabra confrontándote a la verdad. No a tu conveniencia, sino a la verdad. Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y eso de meditar, ahorita vamos a entrar, pero la meditación de adelanto es el acto de estar pensando, ¿no? La tercera es examinar la palabra. Se los he insistido y se los vuelvo a reiterar, yo no tengo problema al respecto. Yo espero que tú, después de escuchar lo que te digo, vayas a la palabra y confirmes que lo que te dije es correcto. Y si hay algo incorrecto, me lo puedes decir. O si tienes la duda, lo podemos aclarar. Pero tú tienes que tomar la iniciativa de examinarlo todo. Dice la palabra, de hecho estamos llamados a tenerlo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Tenemos que examinarlo. Examinarlo es ver si es cierto. ¿Cómo vas a saber que lo que se te da es una sana doctrina si tú no agarras la palabra y dices, ya no es de que me hayan contado o lo haya escuchado, lo estoy yo examinando, lo estoy viendo, lo estoy me estoy alimentando, me estoy dando cuenta que sí, efectivamente es correcto. El siguiente punto es analizar la palabra. Y esto viene de después de oír, después de pensar, después de analizar, de examinar, entonces analizamos. Y analizar es, ¿qué quiso decir
¿Qué es a qué quiere llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fin? Tú puedes escuchar, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero al examinarlo, analizarlo a detalle, es qué el Señor te está diciendo a ti. Más allá de que sea un salmo hermoso, que parezca poesía, que suena muy bonito cuando hay necesidad, sí, pero el Señor, ¿qué te está diciendo a ti? Y eso de examinarlo es adentrarte a meditarlo, a trabajar, a poner a trabajar la parte cerebral que tenemos en ese sentido. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Segundo Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, o sea, con sumo cuidado, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces significa que se puede usar mal la palabra de verdad, la palabra del Señor, sí. ¿Cuántos falsos profetas hay? ¿Cuántos falsos maestros hay? Este evangelio de la prosperidad es un mal uso de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabes que por ejemplo, esto del mal llamado evangelio de la prosperidad? Porque no hay varios evangelios, hay un solo evangelio y es la verdad de Cristo. No es el evangelio de la prosperidad, pero bueno. ¿Cómo sabrías si es cierto o no? Si no te adentras a escudriñar la palabra de Dios. Y obviamente hay que recordar la palabra, lo vimos la semana pasada, que es memorizarla. Que puedas tener aquí en tu mente y en tu corazón la verdad de Dios reflejada en ti. Salmo 119 dice, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí ya aquí no podemos llegar al punto de decir, es como el tránsito. Si tú te pasas el alto o te das la vuelta a la derecha indebidamente, no puedes decir, es que no lo sabía. De hecho, para sacar la licencia tienes que hacer un examen, o deberías hacer un examen. Me olvidé por un momento en qué país estamos, ¿no? Pero bueno, se supone que se tiene que hacer un examen en el cual comprueban que tienes conocimiento del reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito te dice, oye, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. De hecho, es ilegal que te estaciones en las líneas de peatones para cruzar. Y ameritará una multa, de hecho. Si conocemos el reglamento, nos evitamos faltas, ¿no? Cuando entras a un trabajo te dicen, así trabajamos aquí, y tú estás obligado a conocer las maneras de cómo se trabaja en este lugar. De ahí, entonces, tú tratas de estar en orden para no cometer errores. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces de continuo estamos pensando en esto, o deberíamos estar pensando en esto. Esto no agrada al Señor, esto es incorrecto, no me puedo manifestar de esta manera porque la palabra de Dios dice. Entonces, por eso es importante el guardar la palabra de Dios, esto es estar recordando y estar pensando en ella. Salmos 1, 2 y 3 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Creo que eso está muy entendible. Y la otra es la aplicación de la palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta última frase está fuerte. ¿Por qué? Porque tú puedes, ya les decía, tu conciencia es un juez incorrupto.
¿no? Tú puedes hacer como que sirves al Señor. Tú puedes hacer como que amas al Señor. Tú puedes decir o hablar inclusive la palabra de Dios. Pero si lo haces para aparentar, no siendo un hacedor real, te estás engañando a ti mismo. Y tú lo sabes, ¿no? Les decía hace tiempo, y lo vuelvo a confirmar, cuando alguien se está preocupando por dar un buen testimonio es porque no lo tiene. Porque no vive la palabra. Porque sabe que sus acciones pueden evidenciar que no conoce a Dios. En la semana hablaba con alguien y le decía a esa persona, oye, es que no es posible que haya una doble moral dentro del servicio, porque se sube a tocar, estoy hablando de la alabanza, de cierta manera, pero abajo del estrado se manifiestan como cualquier otro, y no te digo afuera de la iglesia, ¿no? Entonces, no podemos jugar con ello. Tenemos que aplicar la palabra. Si nos decimos cristianos, pues compórtate como un cristiano. Yo diría, si eres un creyente, manifiesta lo que crees. Si eres hijo de Dios es porque estás consciente de lo que tienes que hacer. Entonces, y eso viene a relación por esto. Me llevé media hora exactamente, que bueno, porque quiero entrar a esta parte un poquito más detallada. ¿Qué es meditar? ¿Y cómo podemos meditar? Esta guía que te voy a dar para la meditación es la más básica, el primer nivel, digamos, pero si tú lo empiezas a aplicar, no dudo que el Señor te lleve a nuevos niveles de meditación. Entonces, ¿qué es la meditación? Es una actividad que se ha definido como el pensar reflexivamente con miras a la aplicación. Pensar reflexivamente con miras a la aplicación. Esto es, esto que aprendí, ¿cómo lo aplico? Ese conocimiento que tengo, ¿cómo lo manifiesto? ¿No? Esto que ya tengo aquí en mi corazón, ¿cómo lo vivo? Eso es literalmente la meditación. Ahora, hay un contexto erróneo dentro de la iglesia, que escuchan meditación e inmediatamente se van a pensar en meditaciones orientales y que es del demonio y que, espérame, no. La meditación viene desde la palabra de Dios con un origen dado por Dios. Que el enemigo lo aplique o lo haya distorsionado o corrompido para su beneficio es muy diferente. Y de hecho te voy a poner el primer contexto, la base de la meditación bíblica o de Dios, ¿no? La que viene en la palabra. Hola, Diana. Y es la meditación del mundo, las ocultistas, las asiáticas, las de Medio Oriente, las que quiera, lo que te hacen es que no pienses en nada en cuanto a que te vacíes de conciencia, que dejes tu mente en blanco. Y ese no es el propósito de Dios. La diferencia con la meditación es que la meditación en Dios requiere que estés lleno de su palabra. ¿Te das cuenta de la principal diferencia? Y yo te diría, es la principal, la básica y la fundamental. La meditación humana, demoníaca o terrenal, fuera de Dios, te dice, pon la mente en blanco, no pienses en nada. La meditación, lo voy a reiterar, la meditación bíblica requiere sí o sí de estar lleno de la palabra de Dios. Porque si vas a buscar cómo aplicar lo que ahora vive en ti, que es el Espíritu Santo revelado a través de la palabra, lo que tenemos que pasar es a cómo aplicarlo a nuestra vida. Y esta guía que te voy a dar es muy sencilla, te digo, es muy de
la más básica, pero creo que te va a ayudar. Y a lo mejor ya lo estás aplicando sin darte cuenta, pero le quieres entrar a otro nivel. Mira, literalmente es pensar, masticar, reflexionar acerca de la palabra de Dios de una manera específica, de tal forma que la escritura esté relacionada con alguna necesidad particular de tu vida. No podemos suponer, y lo decía creo que el miércoles en la enseñanza de Sal de la Tierra, que ahora que la subo te recomiendo que la escuches. Pero dentro de los pasajes que veíamos decía aquel pasaje que dice en Corintios, que Pablo dice, si tu cónyuge, tú siendo ya creyente y tu cónyuge decide permanecer contigo aunque no crea, dice, quédate, déjalo, porque en una de esas él se convierte por ti, a través de ti. Y esto no es una receta mágica, lo decía. No es de que, ya por ser creyente, el Señor va a ser fiel, cree en el Señor Jesucristo, estarás salvo tú y toda tu casa, y entonces él solito o ella solita van a llegar a los pies de Cristo. No. Dice claramente, se va a convertir por ti, por la forma que vivas tú, por el testimonio que des tú, por la manera en que tú manifiestes que Jesucristo vive en ti. Les decía, Noemí, ¿por qué Ruth no se quiso apartar de Noemí? Lo vimos hace unas semanas. Por el testimonio de Noemí. ¿Qué vida llevaba Noemí al punto que Ruth decidió dejar su pueblo, su parentela, aún sus convicciones y al Dios que tuviera, para convertirse al Dios de Israel, a Yahweh? Entonces, tenemos que, si quieres que tu cónyuge, tu familiar, tu amigo sean convertidos y alcanzados, tienen que verlo en ti. Y a lo mejor es ahí donde, oye, pero es que tengo tal circunstancia que no puedo dejar, con lo cual batallo, con lo cual me es complicado, con lo cual ¿cómo lo confronto? Es ahí donde tenemos que meditar en la palabra. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a entrar más a detalle. Una de las grandes promesas del Señor es que viene de la relación que hay entre prosperidad y la meditación. Y a ver, no estamos hablando de prosperidad, que también está mal enfundado, de prosperidad en cuanto si tienes dinero, si tienes posesiones, si tienes riquezas, si tienes bienes, has sido prosperado. Y si nos vamos a la palabra, hay que conocer la palabra, en Primero de Juan dice, ¿no? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. O sea, que antes de tener cosas físicas tenía cosas en el interior. Y eso de prosperar en el alma es que tenía gozo, que tenía paz, que tenía paciencia, que tenía benignidad, todo el fruto del Espíritu Santo manifestado. ¿Te das cuenta? La prosperidad no tiene que ver con riquezas ni con posesiones. Viene a ser el carácter de Cristo en ti. Eso es ser prosperado. Porque entonces empiezas a manifestarte y a moverte conforme a su palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y fíjate lo que dice, entonces harás, no es que el Señor te prospere, bueno, viene la prosperidad de Él, pero a lo que se refiere es que tú abres la puerta de prosperidad, que te vaya bien todo. En cuanto tú medites, tú aplicas, y en la aplicación viene que empiezas tú a prosperar en las cosas que haces. Y para esto tenemos que pedir sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. Poniendo esta base, entonces quiero entrar a esto.
Dios nos ha dado su palabra para que sea más grande nuestro corazón que nuestra cabeza. A ver, repito. La palabra de Dios nos ha sido dada, y les decía, no para que aquí esté almacenada y aquí tengamos 4 gigas completos de información, no. Es para que la tengas aquí, pero aquí se manifiesta en el corazón, en tu alma, en tu carácter, en tu personalidad. Y la obediencia es clave al respecto, para entonces obtener la revelación y las bendiciones que vienen en la palabra. Ok, vamos a entrar a la forma práctica. Esto lo voy a subir después, entonces si quieres apuntar ahorita apunta, pero si no, tenlo ahí en contexto. Número 1. Y aquí hay dos variantes, pero vamos a entrar a una. Hay un versículo que cuando lees tu palabra, la palabra de Dios, te llega, ¿no? Voy a poner Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poner el ejemplo de que el Señor en tu lectura te llevó ese versículo. Lee el contexto. No seas de los que si te llega un texto, este me llegó. Tómate un tiempo de leer el contexto y entender a qué se refiere todo el versículos arriba y versículos abajo, ¿no? Para no sacar un texto de contexto. Entonces, es importante que conozcas el contexto del versículo. Si tomas notas, haz un comentario del mismo. El otro día les enseñaba, a mí no, en lo particular a mí no me funciona tener una libretita aparte y mi Biblia, ¿no? Me cuesta trabajo tenerlo en una libreta. A lo mejor a ti te funciona. Y si no lo haces, a lo mejor deberías intentarlo hacer. Pero sí te recomendaría tomar notas, ¿no? Yo les he mostrado mi Biblia y el otro día les comentaba, literalmente ahí estoy apuntando, ¿no? Allí tomo mis anotaciones dentro de la misma Biblia, ¿no? A ver si me alcanza a ver. Aquí, bueno, por aquí tengo una anotación, por ejemplo. Si te acomodas o si no tienes problema en tomar anotaciones dentro de tu Biblia, hazlo. Si tienes más práctico tener una libretita, hazlo. La recomendación es esta: no lo dejes toda tu memoria. ¿Cuántas veces la memoria nos ha fallado? Es más, si yo te pregunto, ¿qué comiste el lunes? ¿Te acuerdas? Si yo te pregunto, ¿a qué hora se levantaste el martes? ¿Te acuerdas? Si yo te digo, oye, ¿qué hiciste el día de ayer? ¿Te acuerdas de todo? La memoria no es confiable en cuanto a tener todas las cosas que hacemos de continuo. Yo te recomiendo que busques un medio de apuntar lo más importante, como cuando vas a la escuela. El maestro expone y tú vas tomando tus anotaciones. Esa sería una recomendación. Ahora, después de que tienes un versículo, como vimos ahorita, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, parafrasealo. Escribe con tus propias palabras o dilo en voz alta, ¿no? Parafrasearlo sería, es que ya me lo sé de memoria, ¿no? Pero a lo mejor apenas lo acabas de aprender y dices, todas las cosas me son posibles porque Cristo actúa en mí y me da la fuerza para hacerlo. Eso sería como parafrasearlo. La paráfrasis nos permite traerlo a un contexto de nuestras palabras, nuestro entendimiento. Si te has dado cuenta, a veces te dicen, oye, ve y dile a tal persona esto. Y quieren que les digas exactamente con las palabras que ellos te dijeron. Y tú dices, espérame, yo no utilizo esas palabras, ¿no? Y tienes que decir la misma idea, pero con tus palabras. Parafrasearlo sería más o menos esto. Tráelo a las palabras que te son comunes, que hablan de ti, que son y lleva ese contexto el versículo que estás meditando o que vas a meditar. Ahora, hay que desmenuzarlo.
Y esto es, primero, pon énfasis en el texto en diferentes partes. Mira, por ejemplo, en ese que estamos leyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 ¿Te dices cuenta cómo fui dándole énfasis a cada una de las partes del versículo? ¿Qué ocurre? El cerebro, lo que hace trabajando, el cerebro que Dios nos dio es una maquinita que no alcanzamos a completamente entender a veces cómo funciona. Pero mira, hacer esto te permite hacer que tu cerebro guarde el énfasis que le estás dando a cada cosa y la registra y hace un proceso mental en tu mente que dice todo, y si tú le pones el énfasis en todo, se va a la palabra a entender, es decir, la plenitud de todas las cosas en el todo, ¿no? Lo puedo, acción de hacer y de alcanzar, algo de posible. Y empieza tu mente a hacer como ese proceso así. Entonces, ponerle énfasis al versículo en cada parte, permite a tu cerebro también poderlo meditar y entenderlo. Segundo, escoge por lo menos 2 palabras importantes de las que enfatice el texto, ¿no? Volvamos a ese ejercicio. Todo lo puedo incluso que me fortalece. Yo pondría 2 palabras importantes para mí, sería todo y fortalece. Piénsalo tú. ¿Tú a cuál le darías esa importancia? A lo mejor tú dices, todo lo puedo. A lo mejor lo puedo en Cristo y haces ahí tu proceso mental. Ahora, y el tercer punto de esta desmenuzada es, hazte preguntas acerca de estas 2 palabras que asocie con tus propias necesidades. Preguntas que te pueden entrar en ese contexto, es decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer en Cristo? Esa podría ser una pregunta. ¿Qué todo abarca esta palabra de que Cristo me fortalece? Esa sería una pregunta que yo me haría. ¿Qué todo? En mi área emocional, en mi área de trabajo, en mi área sentimental, en mi área de mis hijos, en mi área de trabajo. ¿Te das cuenta cómo ya empezaste a hacer ahí a trabajarlo? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensando en la palabra que también dije que me fortalece. ¿Y qué pasa? Una pregunta que yo me haría: ¿y cuándo el Señor me fortalece? ¿Cuando estoy haciendo las cosas o cuando antes de hacerlas? ¿Por qué lo haría? Porque Él vive en mí, ¿no? Estoy pensando ahorita. ¿Con quién lo haría? Pues conmigo, ante cualquier circunstancia. Este proceso mental es meditación. Estás viendo cómo la palabra la puedas aplicar. Piensa tú, tómate ahorita unos segundos. En este pasaje de todo lo puedo en Cristo de que me fortalece, ¿qué te dice? ¿Qué piensa tu mente? Digo, sería interesante que me lo dijeras, ¿no? Ahí si tienes oportunidad, escríbelo ahí, una idea rápida de lo que ahorita hacerlo, ¿no? Y entonces tienes que pasar al proceso de hacerlo personal. Ya el Señor te hizo entender, ya lo meditaste en la palabra, porque ese proceso mental no lo puedes hacer dejando al Espíritu Santo de lado, ¿eh? De hecho, por eso pedimos sabiduría al Señor, para que su Espíritu nos diga cómo responder las preguntas que estamos haciendo en esta meditación de la palabra. A darle a ese versículo un sentido de forma personal, permitiendo al Espíritu guiarte a ver una necesidad, un desafío, una oportunidad
o un fracaso en tu vida para que entonces ahí lo apliques. Por ejemplo, voy a poner... Ok, sí. De hecho, aquí viene esa parte, Gaby. De ese versículo, ¿cómo lo aplicas a esa situación que tienes? Exacto. Viene la palabra de Dios y empiezas a meditar en cómo aplicarlo. Voy a pensar en algo, ¿no? Tengo que un proyecto de trabajo que hacer y no sé por dónde empezar, ¿no? De hecho, sí lo tengo, ¿eh? Acabo de hacer un nuevo script para contactar a clientes y y pensaba, ¿cómo le hago, no? A lo mejor el script que ya tengo, pues yo lo pensé, me vino la idea de utilizar chat GPT o sí, bueno, GPT. Y me vino esa idea y estuve ahí interactuando, trabajando, haciendo una nueva idea. Y esta idea que tenía, tengo que volver a contactar a mis clientes porque quiero hacerlo de forma diferente y lo voy a empezar a hacer el lunes. Empecé con esto, ¿no? Señor, ¿cómo lo aplico? Todo lo puedo, incluso que me fortalece. Entonces no es que no pueda, sí puedo. Tengo herramientas, empiezo por acá. Estructuré, a ver, no es bueno que lo mande todo a la misma hora. Antes tenía, por ejemplo, el afán de abarcar mucho en un día. Ahorita ya entendí y este proceso de meditación me llevó a no me voy a ocupar todo el día en estar mandando mensajes, que es cansado. Voy a tomar un tiempo, he seleccionado a algunos de mis clientes también, o sea, todo esto me llevó una manera de pensar, de decir, ¿cómo aterrizo el versículo de todo lo puedo incluso que me fortalece a esto? Piensa en tu situación, piensa en este versículo que estudiamos ahorita, ¿cómo lo aplicas a la situación que tienes ahorita? No sé si sea de enfermedad, no sé si sea con un pariente o con un familiar, no sé si sea con tu cónyuge, no sé si sea una cuestión de trabajo, no sé si sea en una situación emocional la que estés pasando, pero aplica ese versículo en este momento en tu vida. ¿Cómo lo vinculas con tu situación, con el pasaje bíblico? Su palabra toma vida para nosotros a medida que lo asimilamos y lo digerimos. La palabra se hace real, y aquí es donde entra la parte de hacedores de la palabra, cuando entonces hicimos este proceso mental y lo aterrizamos. Y por último, óralo. Ora, a lo mejor, este versículo, ya aterrizándolo con esa situación. Vamos a poner un ejemplo. Hablando de Filipenses, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, Señor, tú me dices que puedo hacer todo por medio de Cristo. Tengo mucha dificultad con respecto a mis actitudes. Me cuesta perdonar y ser positivo. Te doy gracias porque puedo ser positivo debido a tus promesas y puedo hacer frente a todo en tu fortaleza. Reclamo para mí tu fortaleza en todas las cosas de hoy. ¿Te dices cuenta? Ya no lo meditaste solamente si ya lo llevaste al Padre, ¿no? ¿Qué te recomiendo también? Cuando haya problemas con un versículo que no lo entiendes, pero sabes que el Señor o quieres profundizar más en ese versículo, pues busca pasajes paralelos. Aprovecha la referencia, la concordancia. Ya ves, las Biblias trae una letrita chiquita y te dice, hay otro versículo que habla sobre ese tema. Busca otros pasajes que tengan alguna palabra clave al respecto, que te ayude a entender mejor el versículo y sobre eso poder meditar más. El principal problema que te puedes encontrar, otras versiones también es bueno. Si tienes la oportunidad de otra versión, hoy las Biblias digitales traen muchas versiones ahí. Yo les recomiendo mucho la Nueva Traducción Viviente. Es un texto muy basado al texto original, pero con palabras más entendibles.
Se lo recomendé a mi mamá y le ha gustado mucho porque lee la Biblia Reina Valera y cuando algo entiende, va a la Nueva Traducción Viviente y luego me sorprende diciéndome, oye, leí esto y lo leí en la otra Biblia y ya lo entendí, ¿no? Y ese es parte del crecimiento que ha ido teniendo mi mamá en que a veces nos estamos comiendo y nos sorprende que uno dice, por eso y esto, y órale, ¿no? Porque entendió la palabra. A lo mejor otra versión yo te recomiendo que hagas eso. Siempre hay la posibilidad que encuentres un problema y es pensamientos o ideas que no entiendes, ¿no? Ese es el mayor problema, que a lo mejor hay algún pasaje que dices, es que no entiende el Señor a qué se refiere en esto, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿O hacia dónde va el versículo? Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar si no lo termino de entender completamente bien? ¿Qué es lo recomendable? Pregunta, ¿no? Si no logras resolver la duda que tienes, ni bien otros versículos o otras versiones, es ahí donde tienes que ir con alguien. Estoy a la orden para esas dudas de resolverlas. Oye, ¿aquí a qué se refiere esto? No logro entender por completo esta parte. Por ejemplo, una pregunta que podría tener al respecto con el verso que decíamos es, ¿cómo se me comunica la fuerza de Cristo para hacer todas las cosas? ¿En qué momento, Señor, yo recibo esa información desde cierta, antes de hacer las cosas, estando en ese momento, o después de que sucede, entonces, es que debo hacerlo así? Esas dudas son las que puedes tú toparte. Señor, ¿cómo lo aplico en tal circunstancia? ¿Cómo expreso esto? Ahora, siempre hay la posibilidad que con lo que el Señor te dio a ti, o lo que meditaste sobre la palabra, lo compartas o le sirve de ayuda a alguien más. A veces a lo mejor tienes que corregir a las personas de acuerdo a lo que tú entendiste, o exhortarlas en amor, de acuerdo a lo que el Señor te mostró meditando en él. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros como para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora tú no puedes ser partícipe de malas acciones, de malas obras. Tú no puedes ser partícipe de pecado. Con esa persona que hablaba en la semana, yo le decía, es que las cosas así, no sé, de esa manera yo no puedo ser partícipe porque son incorrectas delante del Señor. Entonces, mejor me hago un lado, ¿no? Y le recomendaba algunas cosas que hacer, le decía, porque esto es incorrecto. A eso nos lleva a entender la palabra. Yo no hubiera podido caer en esa recomendación o esa intención de hacer las cosas correctas si yo no conozco a Dios y he meditado en su palabra, ¿no? El otro día hablando con mi hijo, estamos revisando una situación y venía a este punto. No era una cuestión inmoral, pero era una cuestión amoral, ¿no? Y cuando me dijo, oye, estábamos hablando de algo, y me decía, ves que papá puede hacer esto, pero sería una cuestión amoral. Le digo, no la hagas, busquemos otra opción. No hagas una acción ni siquiera amoral. Tiene que ser algo moral, algo correcto delante del Señor. Entonces, es ahí donde considera que lo que el Señor te reveló a ti es algo también para compartirlo a alguien más. A lo mejor tiene una duda y el Señor ya te la dio a ti para que tú se la respondas a la otra persona. Entonces, por eso es importante poder meditar y conocer la palabra. Y algo esencial, tienes que hacer de esto una práctica continua, permanente. 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo te voy a decir mi última recomendación al respecto. Cuando estés haciendo ese proceso de meditación, yo te recomiendo que lo hagas en un lugar cómodo, en un lugar secreto,
que no tengas distracciones. Tómate un tiempo en el cual inclusive deja el celular de lado, si puedes tener las luces apagadas mejor, y no por darle un miticismo, no, es para que no haya nada que te distraiga. A veces con la luz prendida estás solo, pero ves pasar la mosca que está por ahí circulando y ya te distrajo, ¿no? O estás viendo la pared y de repente dices, ay, hay una manchita ahí, o ya tiene una grieta y te saca. Si lo puedes hacer en algo con luz tenue, sería mejor, con el fin de que no tengas distractores, ¿no? De hecho, la meditación bíblica, en otro momento, en otro nivel lo vamos a ver, lo compartimos, tienen que ser en lo oculto, en lo secreto. Ajá. Dice la palabra, en tu luz vemos la luz, pero el Señor habita en lo secreto, ¿no? Y en lo secreto lleva una connotación de donde nadie ve, ¿no? No quiero decir oscuro para que no se ve, pero sí en oscuridad si quieres entenderlo así, pero es para que no haya distracción. Y la otra es, tómate un tiempo para que el Señor te hable. No quieras tú meditarlo. Una recomendación, si alcanzas a escuchar la musiquita de fondo, que es instrumental swacking, corrígeme Heavy si lo dije mal, swacking, que es como suave, como inmersión, si no mal recuerdo la traducción, ahí tú corrígeme si soy correcto o no, pero es música suave, ¿no? Si eso te ayuda también, hazlo, ¿no? Pero tómate un tiempo en el cual el Señor te hable. La meditación la tienes que hacer con Él. Señor, ¿qué me quieres decir aquí? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cómo aplico este versículo de tu palabra, este pasaje de tu palabra a mi situación, a mi forma, a mi circunstancia? Gracias, Javi, ¿sí? No sé si swacking significa eso, ¿no? Pero bueno, sí, es música suave. Pero permite que el Señor te hable. Permite que el Señor, no todo es hablarle al Señor y pedir y no. Date un tiempo en el cual el Señor te empiece a hablar. La meditación es un proceso en el cual va más allá de la oración, es una conversación con Dios, y de hecho es la oportunidad de Él hablarte, que el Señor te hable. Yo te recomiendo, si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, 4, esto ya lo he platicado con Gaby en algún momento, ora al Señor, ponte a platicar con Él, las circunstancias que tengas, bueno, el día que tengas que hacer, en ese momento ponlas al Señor, Señor, ¿qué hago con esto? Hoy tengo proyectados tales cosas este día, ¿qué debo hacer o cómo debo hacer? Y deja que el Señor te hable. Si el Señor te despierta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o ya estás acostumbrado a levantarte a esa hora, yo te recomiendo, no prendas la tele, no ves el celular, o préndelo nomás para poner algo suave, y tómate un tiempo para orar, estar meditando en la palabra del Señor. Créeme que tu vida va a cambiar porque te vas a volver hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Vuelvo a esa referencia. De nada te sirve tener un costal lleno de naranja, de la mejor naranja, si no la partes, la saboreas, te deleitas con ella y dejas que te nutra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, y penetras a lo profundo de su corazón, y aún aquellas cosas que intentamos ocultar, ahí llega tu palabra y nos confronta con tu verdad. Padre, ayúdanos a ser, encamínanos, adiéstranos a ser hacedores de la palabra, no oidores. ¿De qué sirve conocer toda la palabra si no la vives? Señor, la salvación no está en conocer la Biblia. La salvación está en conocer de ti. La salvación viene de vivir en la palabra que tú ya has puesto en nosotros a través del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario.
Padre, ayúdanos en ese aprendizaje de aprender a meditar de día y de noche en tu palabra. Señor, de hecho todo el día estamos meditando sin darnos cuenta, pero tenemos que ser conscientes de hacerlo teniendo tu palabra de por medio y tu espíritu guiándonos. Señor, ayúdanos a llegar a la estatura del varón perfecto, a toda verdad, y que nuestra vida refleje que tú estás en nosotros. Danos la sabiduría y la paciencia en todo esto, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.